tal? Buenas tardes. Como ven, lo tenemos ya todo dispuesto. Ya estamos de nuevo en este rincón para todos. Durante los próximos minutos vamos a centrar nuestra atención en un colectivo, el que representa a la gente con mucho talento, las personas con altas capacidades, hombres y mujeres que tienen la posibilidad de desarrollar una carrera brillante debido a sus posibilidades intelectuales. En algunos casos, sin embargo, pasan años hasta que logran superar la incomprensión con la que se encuentran a su alrededor, incomprensión que a veces con el paso de los años se convierte en reconocimiento, como pasó con el padre del surrealismo. Yo creo que quedaré como un genio integral de nuestra época, y la pintura y la escritura y todo lo demás son partes infinitesimales de mi enorme talento. Así, en tercera persona se definía Salvador Dalí, como un genio que a lo largo de su vida realizó más de 1500 pinturas, ilustraciones, diseños escenográficos y de vestuario, esculturas y proyectos de cine. Provisto de una imaginación desbordante, consiguió plasmar su talento en multitud de disciplinas artísticas. La precocidad marcó a Wolfgang Amadeus Mozart. Ya en su niñez más temprana mostró una capacidad prodigiosa para la música. Quien también demostró una alta capacidad dentro de la música fue Beethoven. En los últimos años de su vida sufrió de sordera, y fue en esta época cuando compuso algunas de sus mejores sinfonías. Otro talento de la historia ha sido Albert Einstein. No empezó a hablar hasta los 3 años, lo que hizo sospechar a su familia que sufriera algún tipo de discapacidad. Todo lo contrario, su alta capacidad consiguió que hoy en día se le considere uno de los científicos más brillantes de la historia y el padre de la física moderna. Pues bien, para hablar de este tema nos acompaña de entrada Javier Turón, que es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros María Dolors Rius, presidenta de la Asociación Promotora de la Fundación de Ayuda a Niños y Jóvenes de Altas Capacidades. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y también saludamos a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico habitual de este programa. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Bien, Javier, hemos visto talentos que han pasado a la historia, evidentemente, pero ¿se descubre todos los talentos que hay? Bueno, es evidente que no. Las personas que veíamos en el reportaje son personas que su talento les ha llevado al campo de la genialidad y por tanto han sido capaces de producir modificaciones sustanciales en el estado del conocimiento, del arte, en el momento en que de la música, en el momento en que ellos vivieron. Pero sin llegar a esos niveles hay que pensar que hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen un talento que la escuela ordinariamente no estimula de manera adecuada. Y no lo hace porque la escuela que conocemos hoy, que no ha sido siempre así, está organizada en función del alumno medio. Y eso supone, y está agrupada por edad, y supone que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas. Y eso no es cierto. En España solamente el 5% de la población escolar serían 400 o 450.000 escolares. Y hay unos pocos miles de niños identificados, que no quiere decir que luego estén bien atendidos. Pero el problema que tenemos es que el 98 o el 99% de las personas que necesitarían ayudas especiales para desarrollar su talento pasan desapercibidas o no son conocidas para el sistema. María Dolors, cuéntenos el caso de su hijo. Específicamente, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Sí, como ejemplo de lo que está diciendo, ¿no? Por suerte el mío es de los 2 hijos que tengo, el pequeño es uno de los que el sistema sí que reconoce. Pero si todos fueran como mi hijo, al que Javier tiene el gusto de conocer desde los 5 años y es casi su tío, pues sería muy sencillo, porque es un niño que llama mucho la atención, llamó mucho la atención de pequeño, y entonces fue relativamente fácil. Eso no quiere decir que fuera fácil para nosotros fue horroroso, pero creo que no es un caso tipo relativamente. Lo que es cierto es que no se diagnostican los que debieran, que hay muchos escondidos, que hay muchos que están sufriendo mucho y que bueno, que el caso del mío, pues por suerte hemos estado muy encima, pero no fue así en el de la mayor. La mayor pasó muy desapercibida. Las niñas son tremendas y las niñas necesitan mucho de un entorno social que las admita, y no es el caso. Ser niña bonita
y además lista son 3 cosas que no en conjunto no está muy bien visto socialmente. Entonces las niñas sufren horrores y ella no fue vista a tiempo, tristemente. Pero el niño sí, el niño por suerte era muy escandaloso su caso y se vio, pero en la asociación tenemos casos de niños que continúan, la administración continúa negando su existencia y para mí es muy claro. Supongo que para los padres que estamos muy puestos en estos y sobre todo para los que llevamos muchos años también en esto, como Javier, creo que los ves por la calle y los ves, ¿no? Que llevan como un letrero así en la frente, yo se lo he dicho muchas veces. Digo, es que llevan un letrerito en la frente que les va parpadeando. ¿Cómo es que solo lo vemos nosotros? No lo ve nadie más, ¿no? Entonces parece ser que las cosas son así. Luego nos hablas de este cartelito, Dolors, pero cuéntanos, Jorge, por ejemplo, en el caso de Einstein, ¿no? Hasta los 3 años no pronunció palabra. Eso es lo que dice María Dolors. Tiene que ser horroroso, ¿no? Sí. Ser talentoso. Es muy complicado. Y luego Dolors dice otra cosa que yo creo que es importante, que es el entorno social. O sea, uno cuando se encuentra una persona de estas características, hablamos normalmente de niños o de jóvenes, pero claro, también hay adultos en estas circunstancias. Adultos que se sienten extraños, se sienten marginalizados. Los humanos tenemos... Si tú intentas sacar un poco el concepto de nuestros grandes miedos, o sea, ¿qué nos aterroriza? Nos aterroriza la pobreza, nos aterroriza la locura, nos aterroriza la muerte. En definitiva, lo que tienen en común todas estas cosas es la exclusión del resto de los humanos, o sea, el estar excluidos del resto de los humanos. Entonces, cuando se produce esta particularidad de tener unas capacidades pues, específicamente señaladas, lo primero que hace el individuo es intentar camuflarlas y tienen una enorme habilidad para camuflar esas habilidades. Entonces, por eso pasa muchas veces desapercibido. Aunque lleven el cartelito, como Aunque decía... lleven el cartelito, pero el cartelito lo tiene... Hay una sentencia, digamos, de teoría del conocimiento que funciona muy bien, y es que solo lo semejante conoce lo semejante. Por eso es muy difícil que alguien en condiciones normales detecte algo que no es semejante a ellos. Si aquí, por ejemplo, nos pusieran un individuo que en lugar de la química del carbono tuviera la del silicio, pues ni lo veríamos posiblemente, no es que lo distinguiéramos como un individuo, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente es eso, o sea, el jovencito o el niño que empieza a notarse diferenciado del grupo y que tiene una necesidad absoluta gregaria de estar integrado, aceptado, querido por el grupo, en lo primero que emplea su talento es en camuflar ese talento. ¿Y qué es ese talento? Yo creo que más que toda una serie de capacidad analítica extraordinaria o de capacidad de asimilación y de obtener un montón de datos, lo que tiene es una conciencia especial, es decir, el yo con relación a las cosas es especial, es distinto al resto de los demás, y lo que tiene sobre todo es una infinita pasión por las cosas. O sea, yo creo que es más un problema de pasión, una particularidad de la pasión. Y naturalmente solo las grandes melancolías se producen cuando hay grandes pasiones. Si no hay grandes pasiones, no hay grandes melancolías. No sé si Javier está de acuerdo. Sí. Cuanto antes se pueda identificar sí, eso, sí, mejor. Sí, completamente de acuerdo. Estaba pensando en Billy Elliot, Sí. aquella famosa película. Sí, del Bueno, bailarín. la pulsión de Billy Elliot por la danza le lleva, porque claro, decidir ser bailarín en Newcastle, en una familia de mineros, debe ser una cosa complicada, como todo el mundo puede entender. Y él decidió que quería bailar en el Ballet de Londres y lo consiguió. Ahora, ¿cuántas personas tienen esa pulsión y están dispuestas a vencer todas las dificultades que el sistema les pone para llegar a cumplir su sueño? Pocas. Es que esto Pocas, tiene porque un son gran muchas. coste social, porque la construcción de la sociedad se hace en la escuela de hoy. Y por lo tanto, si nosotros seguimos pensando que la escuela está para promover la igualdad, pues simplemente estamos en el sitio opuesto al que tendríamos que estar. Porque ya decía Eisner, que era un psicólogo norteamericano bien conocido, que la escuela está para promover la diferencia. Y promover la diferencia significa promover el óptimo de cada persona, que en el fondo es lo que dice nuestra Ley General de Educación. En el artículo 2 ya se habla de que la ley procurará el óptimo desarrollo social, emocional, etcétera, de las personas. España es de los pocos países europeos, creo que son 6, que tenemos una legislación para atender a los niños de alta capacidad. Una legislación que es, vamos a decir, razonable. Sin embargo,
es uno de los países donde menos cosas se hacen. Por tanto, la escuela necesita un giro copernicano. Y lo que tenemos que hacer es verdaderamente entender que la escuela tiene que ser un mecanismo de promoción del desarrollo óptimo de cada persona. Y los que tengan mucho talento acabarán siendo Nadal o Indurain o Pau Gasol o Einstein, etcétera. No todos van a pasar al libro de la historia, pero ¿cuántos cientos de miles de personas necesitamos para hacer una construcción social sólida que nos garantice el futuro? No necesitan ser famosos, esto no es operación, la educación no es operación triunfo. El que pueda triunfar y sea una figura de la música, estupendo, pero toda esta gente, primero, tiene derecho por justicia como seres individuales, y luego el coste para la sociedad, lo decía el profesor Stanley, decía, no nos olvidemos. Ellos nos necesitan hoy, ahora, a nosotros, pero nosotros los vamos a necesitar a ellos mañana. Sino, ¿qué va a ser de nosotros? La sociedad que no promueve el talento es una sociedad que está colonizada, y nosotros ahora estamos colonizados por otros. Y podríamos decir que se fomenta el talento, como concursos como los que estaba citando ahora, ¿no? Por ejemplo, de otra forma, de una forma que no es correcta, que es perversa, ¿no? Sí. Que es decir, tú intenta destacar en lo que sea y como sea. Pero no se trata de No eso. se trata de eso. Se trata, yo entiendo que a lo que se refería Javier es que utilicemos los mecanismos que tenemos para poder potenciar el talento sin que el talento sea malentendido. Es evidente que todos tenemos un talento, pero hay unos que lo tienen muchísimo más que otros, con mucha diferencia. Entonces, se trata de que para poder desarrollar ese talento se necesitan elementos a tu alrededor, desde la sociedad hasta esa aplicación de esa ley que no se aplica, tal vez porque no hay un correcto desarrollo, porque no debe interesar demasiado a otros, y que para hacer concursos no estamos. Estamos para ayudarles a vivir y a ser felices. Y para eso no necesitas ningún concurso. Claro, es una negación de la realidad. Cualquier madre que nos escuche entenderá muy bien lo que es un percentil porque ha ido con su niño al pediatra. Y los pediatras tienen unas tablas y dicen, bueno, pero el niño está en el percentil tal de altura, en el percentil tal. Cualquier psicólogo que nos escuche, cualquier profesor que nos escuche sabe que un baremo, que es la respuesta de una determinada población a un test, va desde 0 hasta N. Bueno, simplemente eso quiere decir que las personas son distintas. ¿Me quiere usted entonces decir por qué la escuela se empeña en tratar a todos como si fueran iguales? Cuando es obvio que somos distintos. Las camas son de 90. Quiero decirte, hay esa tendencia a la homogenización. Cuando yo antes hablaba de las pasiones, y hablaba especialmente de la conciencia de estos individuos. O sea, esta conciencia, decía Freud en una de sus frases magistrales, decía que a veces un cigarro no es... que a veces un cigarro es solo un cigarro. Porque se puede decir hasta ahora cigarro. Quiero decirte, para la persona que tiene estas altas capacidades, y por eso hablaba yo antes de la conciencia, un cigarro nunca es un cigarro, es algo más. Quiero decirte, hay una hipersensibilización con relación a todo su entorno. Lo que pasa es que no dice nada y solo lo piensa. No, lo puede decir, y sobre todo lo puede decir, pero lo que va a hacer en cuanto note que esa necesidad de buscar correspondencias simbólicas, de encontrar siempre el porqué, o sea, en realidad, no es que sean entidades superiores, no es que sean seres superiores, son metariores en todo caso, o sea, están al lado, están más allá de, ¿no? Entonces, ¿qué intenta, digamos, el sistema educativo? El sistema educativo intenta llevar a las pasiones comunes, o sea, por ejemplo, pues aprender la tabla del 3, que puede ser muy importante, pero esa necesidad de entender el mundo, de establecer las correspondencias que se forman, de intentar establecer los simbolismos, porque son mecanismos que funcionan muy rápido, pero funcionan muy rápido porque existe esa pasión, aparte de que haya una base neurológica que lo permita, ¿no? Existe esa pasión de tener que desentramar, de encontrar la trama de todas las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando del sistema educativo, hablemos de la realidad en general. Por ejemplo, a María Dolors se habrá encontrado, ¿no?, en la Fundación sobre Niños con Altas Capacidades, que le habrán dicho padres y madres, es que mi hijo tiene mucho talento, mi hija tiene mucho talento, yo lo sé, pero le digo que no lo muestre, que lo tape porque será mejor y así no sufrirá tanto, ¿no? Eso es una... ¿Qué hay que hacer entonces? Esa es un clásico. Yo tengo clasificados un poquito las cuestiones por clásicos, ¿no? Está el clásico del no le des más
el clásico de que hace el favor de que tu niño tiene que ser como los demás, el clásico de que pobrecito, pobrecito. Bueno, ni tanto ni tan calvo. Es el clásico de que el sistema intenta por todos los medios que eso, homogeneizar y no somos homogéneos. Entonces, el niño que por lo que sea en un momento determinado está todo el tiempo levantando la mano preguntando el por qué, son los niños del perpetuo por qué, hasta que ya descubren que existe Internet. Eso lo descubren sobre los 2 años, ya han descubierto que hay el ratón y tal, y que entonces ya se van a San Google y ya no te necesitan para nada, ¿no? Pero lo cierto es que sí, se tiende a eso, a decir, no, es que mejor que no destaques porque, claro, y es lo que decíamos antes de la integración social, esa necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo. Si verdaderamente todos los que son se supiera que son, y todos supieran que son, no se verían tan extraños, porque como estarían unos al lado de los otros, pues se darían cuenta, ¿no? Claro. Y entonces Pero nos sería más estabas fácil. hablando, por ejemplo, para situar, ¿no? Nos estabas hablando de una criatura de 2 años. De 2 años. ¿A qué edad sería bueno saber o tener en cuenta que es un niño o una niña ya con altas capacidades? Cuanto antes mejor. ¿Y Cuanto antes mejor. Pues, ¿Cuándo es? Mira, si escuchamos a Isidro Padrón, que es de la Fundación FANS de Canarias, él tiene un sistema, estuvo realizando un sistema que a partir de los 11 meses él está convencido de que es capaz de darse cuenta de que una criatura está apuntando maneras. Pero los test están pensados para niños niños y niñas a partir de los 3 años. Entonces, a partir de los 3 años... Sí, en cualquier caso, ahondando en esto, hay que tener en cuenta que, por lo que decía antes, que las personas somos distintas, el talento emerge en momentos diversos. Claro. Por ejemplo, no recuerdo ahora el dato exactamente, quizá tú lo sabes, pero Picasso creo que no empezó a pintar nada mínimamente significativo hasta que tenía, no sé si 18 años o 16 años, no tengo el dato exacto, pero hay talentos que emergen tardíamente. Otras veces se utilizan terminologías que lo único que hacen es confundir a propios y extraños. Dicen, no, es que este niño no es de alta capacidad, es precoz. Bueno, entonces entramos ya en una terminología. Entonces, ¿qué quiere decir que es precoz? ¿Que no hay que atenderlo? Bueno, otra vez, hay que darle la vuelta a la escuela como un calcetín. El niño no tiene que adaptarse a la escuela. La escuela tiene que adaptarse al niño. Cualquier padre o cualquier madre, cuando al niño le duele la cabeza, lo atiende. Cualquier persona que no se siente bien va al médico, el médico hace un diagnóstico y prescribe un tratamiento. Claro. Pero no le prescribe el mismo tratamiento a todas las personas que tienen la misma enfermedad, porque hay medicaciones que a unas personas le van mejor y a otras peor. De hecho, ahora estamos ya en la época de los tratamientos en función de la genética de las personas, los tratamientos individualizados, ¿no? Entonces, quiero decir que la identificación de los niños de alta capacidad es relativamente sencilla. ¿Por qué no se hace? Probablemente porque hay razones ideológicas, por una parte, que lo que llevan es a pensar eso, que la escuela está para que todos seamos iguales. Y, por otra parte, porque quizás se piensa que nos vamos a meter en un problema que a ver luego cómo lo atendemos económicamente. Bueno, la cuestión es que el problema estará solucionado cuando dejemos de hablar de la alta capacidad. ¿Por qué? Porque la escuela será una escuela adaptativa que atiende a cada niño como necesita, que es lo que hacían, por cierto, los profesores en las escuelas no graduadas, en las escuelas unitarias de los pueblos. Eso es lo que le iba a decir. ¿Hay alguna escuela que no lo haga? Yo quiero imaginar que sí. Que hay escuelas que reconocen esas capacidades, estas altas capacidades de sus alumnos. Sí, todo el mundo tiene buena voluntad, pero yo creo que la realidad... Bueno, usted misma. Si tendríamos que tener por lo menos 500.000 niños identificados que recibieran un tratamiento diferencial acomodado a su nivel de talento, y no hay más que unos pocos miles, 3, 4, 5.000 en todo el país... Usted misma se responde la pregunta. Abandonados a su suerte, entonces, ¿cree que abandonados Claro, y eso es porque hay otra cosa que se ignora. Porque muchos profesores dicen, con su mejor intención, pero equivocadamente, claro, todo el mundo tiene derecho incluso hasta estar equivocado, pues dicen, no, es que ya bastante tiene con ser tan listo y tener tanta capacidad, ya saldrá él adelante por sí mismo. Sí, bueno, claro. Esto, la investigación ha demostrado hasta el aburrimiento que el talento que no se cultiva se pierde. Si me deja, pongo un ejemplo brevísimo. Las Olimpiadas de Barcelona, ¿cuántas medallas ganamos? No sé el número exacto, pero es la idea. 24. En la anterior, pues no sé si 3 o 4, lo que fuera. ¿Qué pasa?
que la fisiología de los españoles para el deporte ha sufrido un proceso repentino de... No, que se ha creado una cosa que es la ayuda al deporte olímpico y los centros de alto rendimiento. Es decir, el talento la capacidad se pone a trabajar y fructifica en talento. ¿Qué dijo Nadal cuando terminó el otro día, le hicieron una entrevista a pie de pista? No dijo, me voy a Ibiza a tomar el sol, dijo, no, me voy a Inglaterra mañana que tengo que preparar el próximo torneo. Es que, oiga, ¿sabe usted lo que cuesta estar ahí arriba? Cada día estar trabajo ahí, y insistir. esfuerzo. Entonces, ¿podemos pensar también que para el talento siempre hay tiempo? Que una persona con una cierta edad que descubre una facilidad... No hay tiempo, Marta. ¿En la pintura, por ejemplo? No hay tiempo porque uno se va quemando. Claro. Uno se va quemando. Claro. Uno va reforzando los mecanismos de integración, digamos, con ese grupo que en principio lo rechaza. Y además se perdona peor una deficiencia con relación a una deficiencia con relación a la normalidad, es decir, pobrecito, es que no tiene mucho talento, que a la inversa. Y eso se detecta enseguida, eso lo detecta un niño con 2 años, lo está detectando perfectamente, antes incluso, que se siente extraño. A mí me gustaría introducir también una pequeña matización con relación a una cosa. Una persona con una alta capacidad, ahora no se utiliza el término superdotado, lo hablábamos antes, parece que se ha quedado para el porno el término de lo superdotado, ¿no? Un niño con una alta capacitación no es un niño necesariamente solo que tenga una enorme capacidad lógico-secuencial, o sea, que tenga mucha razón. Es decir, que sepa resolverte, por ejemplo, con facilidad las secuencias lógicas, ¿no? Es decir, 2, 4, 8, ¿cuál es el siguiente número? O después del cuadradito y tal. Es una cosa mucho más compleja. Es decir, los mecanismos, por lo menos en mi época, que existían, te hablo, pues no sé, de finales de los 60, que eran los test de inteligencia y tal, eso solo demuestra la habilidad que tiene el chaval para resolver el test de inteligencia. Ojo, unos test de inteligencia que hoy quizá pues nos harían, yo no sé cómo está hoy en día el tema, pero que ojo, porque esto no tiene nada que ver con la sensibilidad, con la hipersensibilidad que tiene el chaval con estas altas capacidades. Que va por otro lado. No tiene que ver con la capacidad poética, no me refiero que haga poesía, sino la capacidad de asociar, de relacionar una cosa con la otra, de encontrar un sentido simbólico en lo que para alguien es evidente. De, coño, esto es una mesa blanca. Digo, espera un momento. ¿Cuál es un blanco roto? ¿Cómo que es una sensibilidad distinta? ¿Y qué es una mesa? ¿Y qué es el blanco? Estas preguntas son de 3, 4 años, 4, 5 años. Y la angustia subsecuente de que nadie te responda esto. Sí, niño, vete a jugar, ¿no? Sí. O que no pueda. Muy mal. El vete a jugar muy mal, Sí. Yo por eso os quería preguntar, estamos en la recta final, no estamos hablando de altas capacidades, de talentos, el letrerito. Ese letrerito que decías que tú detectas muy rápidamente. Bueno, no soy yo la única que lo detecta. En el momento en que ya llevas unos años en esto te das cuenta, por el trato de escasos minutos con una criatura, es igual que sea un niño que sea una niña, pequeñitos, estamos hablando de bastante pequeñitos, de esas edades. Te das cuenta de cómo analiza el medio, de cómo se dirige a ti, con el desparpajo que se dirige a ti, o a lo mejor todo lo contrario, cómo te está observando sin decir nada, que es cómo te está escuchando y tú crees que, bueno, está allí como un observador simplemente ajeno a todo lo que está pasando y de repente te salta con alguna cosa que te llama muchísimo la atención. Cómo te pueden plantear cuestiones absolutamente que lo último que te esperas de un niño yo qué sé, de 2 años. ¿Y de qué color es el alma? No, muy mal. Bueno, vete a jugar, niño. No te vayas a jugar, niño. Espérate un momentito. Sí. ¿A ti de qué color te gusta que sea el alma? Pues mira, a mí me gustaría que fuera de color lila. Pues fantástico, hijo, es de color lila. ¿Por qué? ¿Por qué me dices, mamá, a mí que ha de ser del color que yo digo? Vamos a ver, pues el alma, porque es una cuestión que es, bueno, no tiene forma, no lo puedes materializar en nada, por lo tanto ha de ser como tú quieras. Estamos a punto de terminar. Me gustaría que... Sí, una cosa muy breve, que hay que entender que los test no son la solución para todo, porque los perfiles de los niños son muy distintos y hay niños que determinado tipo de test no los resuelven bien. Y los perfiles diferenciales también
pueden ser muy acusados. Puede haber niños que sean muy capaces en un campo y muy poco capaces en otro. Claro. Por lo tanto, los profesores no tienen que confundir el potencial que una persona tiene con su rendimiento. Un buen entrenador sabe que ese chico, si entrena mucho, llegará a ser un buen tenista, pero tiene que entrenar mucho y él tiene que percibir la capacidad potencial que tiene. Entonces, hay que entender que las diferencias son múltiples y los profesores necesitan para esto una formación que probablemente no tienen. Bueno, estamos ya a punto de terminar. Jorge, para ¿Qué? terminar muy brevemente, ¿Qué quieres que te diga, Marta? que me digas alguna esperanza para los niños y las niñas con talento, que me des alguna, que sigan trabajando, que No, sigan preguntando. Sí, y sobre todo que cuanto antes asuman su hecho diferencial, antes se podrán, pero eso es muy complicado. Eso normalmente ya se da en una edad adulta, cuando después de la etapa de melancolía ha venido el gran peligro del gran dotado, que es la lucidez, que es aquello esa actitud que te dice no empiezo nada porque sé que va a acabar mal. Pues bueno, lo dejamos Antes que aquí, se descubra. no tenemos Vale. más tiempo. Y muchísimas gracias tanto a Jorge todos como vosotros. a Dolors como a Javier por estos minutos que hemos dedicado al talento. Es momento ahora de seguir, de terminar y